Hola y bienvenidos a otro episodio de Delirio. Hoy vamos a hablar sobre las elecciones en Colombia que son este domingo. Tenemos una invitada que se dedica pues a estudiar estos temas, que es la doctora Adriana Ramírez Baracaldo. Es doctora en procesos políticos contemporáneos de la Universidad de Salamanca en España, es profesora de tiempo completo en la Universidad EAFIT, integrante del grupo Política y Desarrollo, que está en la categoría A1 de MinCiencias. Ha sido docente de la Universidad de Ibagué, de la Universidad del Norte también. Tiene un máster en ciencia política de la Universidad de Salamanca también, especialista en opinión pública y mercado político de la Pontificia Universidad Javeriana y economista de la Universidad de Ibagué. También tiene varias publicaciones sobre comportamiento político electoral, partidos y sistemas de partidos, élites y comunicación política. O sea que es una persona bastante muy preparada e idónea pues para hablarnos sobre este tema. Primero que todo, muchas gracias, profesora, por estar aquí con nosotros, por aceptar la invitación. Juan, muchas gracias por la invitación. Encantada de poder compartir con ustedes de lo que sé y plantearnos reflexiones. Gracias. Y por supuesto estamos también pues con Sara Uribe, politóloga de la Universidad de AFIT. Y bueno, vamos a hablar sobre este momento importante. Todas las elecciones, siempre lo hablábamos anteriormente, son un punto de quiebre, un momento importante, un riesgo para un lado o para el otro. Entonces me gustaría comenzar por eso. ¿Qué significan ahorita en este momento, profesora, estas elecciones? O sea, ¿qué revela este proceso electoral sobre el estado actual de nuestra democracia en Colombia? Desde más o menos las elecciones de 2014, eh, el sistema de partidos, que es como se llama a las lógicas de funcionamiento de los partidos en el Congreso y para llegar al Congreso, ya venía mostrando unas transformaciones en términos de la inclusión de nuevas perspectivas, de nuevas posturas, no porque fueran nuevas, no porque fueran novedosas, sino porque estaban teniendo espacio en el ámbito de la representación política, en este caso en el Congreso, y por eso hablo de nuevas. Entonces, la aparición de partidos menos conservadores, de los que usualmente habían prevalecido en la dinámica de la competencia partidista, eh, fue lo que empezó a emerger en las elecciones de 2014. Eh, lo que frente al escenario en el que estamos hoy es una continuidad de este proceso de llegada de nuevas perspectivas o de otras perspectivas respecto a cómo se interpreta la sociedad, de cómo se interpretan los problemas y por tanto las nuevas interpretaciones de las posibles soluciones de esos problemas frente a los cuales como sociedad nos estamos enfrentando. Eso por un lado, en términos de lo interno y en clave de la competencia partidista. Pero por otro, nos encontramos en un entorno internacional que antes no jugaba un papel tan determinante en las lógicas internas de la política colombiana. Antes, en periodo electoral, más o menos desde que pues, se dio la apertura económica con el gobierno de Gaviria, empezamos a ser más sensibles a lo que pasaba en la economía global. En específico me refiero más sensibles, por ejemplo, a la tasa de cambio respecto al dólar. Entonces, cuando llegaba y se aproximaba desde entonces un proceso electoral, sobre todo a nivel nacional para presidente, los mercados empezaron a ser un actor importante a tener en cuenta en el momento
por ejemplo, una cuestión que empezó a hacer, tenía en cuenta es el riesgo país. Entonces, si los mercados hacían una interpretación de que las posibles candidaturas estaban activando un riesgo país, entonces eso hacía que ciertas candidaturas o que ciertas propuestas, como poniendo el acento sobre que esas alternativas estaban elevando el riesgo país. Entonces, sin necesidad de explicar mucho más, ya era como una señal para la sociedad colombiana que por allí de pronto no era lo mejor que nos podría pasar como país. Pero nuevamente lo vuelvo a enmarcar en clave de estas lógicas de la globalización económica principalmente. Entonces, este asunto que siempre había estado presente, de una manera más, por decirlo, mucho más clara para ciertos sectores de la sociedad, eh, no estaban tan presentes para el ciudadano del día a día, o sea, para el ciudadano común. El ciudadano común no estaba pensando en cómo la tasa representativa del mercado respecto al dólar se había aumentado a medida que se aproximaban las elecciones, porque nosotros en esa época, muy poquitos eran los que tenían esos intereses o esas preocupaciones de mercados internacionales. Entonces, a medida que se ha profundizado la globalización, ya por cuenta luego del Internet y de los otros fenómenos que todos ya conocemos, bitcoins, todas estas monedas fuera de las lógicas gubernamentales, pues las lógicas internacionales cada vez son menos manejables, menos controlables y cada vez más importantes. Y si ahora le juntamos el fenómeno que empezó a operar hace más o menos, sí, realmente 2018-2019, en donde empiezan a aparecer unas lógicas sociales complejas por cuentas de guerras y de conflictos internos en algunos países que detonan procesos de migración hacia otros países, y esto es masivo, y entonces Europa se empieza a preocupar porque llegan muchos migrantes de África, y entonces se empiezan a alertar también las alarmas de es que están llegando muchos extranjeros, y entonces empiezan a detonarse ideas y preocupaciones que se creían resueltas después de la Segunda Guerra Mundial. Es el asunto de la diferencia de las naciones. Entonces, se ha ido como cocinando diferentes elementos que han hecho que estas posiciones más de la visión hacia el otro, cuando el otro tiene otra nacionalidad o un tipo de color diferente o un tipo de pensamiento diferente porque proviene de otros contextos diferentes, es una amenaza. Entonces, esto empieza a generar como dicen los biólogos, un caldo de cultivo que hoy estamos evidenciando, ¿no? Entonces son posturas que algunos llaman neofascistas acerca de cómo gestionar la diferencia. Entonces, esto ha generado que en algunos gobiernos, principalmente el fenómeno pasó más claramente en Europa, donde las posturas más progresistas se tuvieron que enfrentar con posturas más conservadoras respecto a cómo gestionar la llegada de los extranjeros que no llegaban por vías legales. Y entonces empieza a gestarse unas lógicas de ustedes no pertenecen, nosotros somos los de acá, ustedes son de afuera, por tanto, miren a ver para dónde se van. Entonces empiezan a gestar una serie de preocupaciones acerca de cómo gestionar la diferencia. Y esto se une, también empieza a cocinarse con algo que venía desde la crisis económica de 2008-2009, principalmente en Europa, en donde el descrédito que tuvieron ciertas instituciones, sobre todo del ámbito financiero, que hicieron una mella muy profunda entre los que trabajan para poder pagarse una casa a los que usufructan de unas lógicas del mercado que en ese momento todavía dejó mucho que
reflexionar acerca de las cuestiones éticas de cómo funcionan ciertos productos financieros en la bolsa de valores. Entonces, menciono todo esto que pareciera que no tuviera nada que ver con unas elecciones a nivel interno, pero resulta que mi lectura es que estamos recogiendo, estamos haciendo una cosecha internamente de todas estas posiciones que se fueron cultivando alrededor del mundo y que hoy se están materializando internamente. Nosotros en 2018 estuvimos en unas elecciones en donde era la preocupación por la llegada masiva de personas provenientes de Venezuela, y ahí pudimos percibir ciertas actitudes xenófobas de ciertos sectores sociales. Y esto fue cultivado, esto fue aprovechado por algunas candidaturas en el sentido que fuera para mostrarse a favor o fuera para mostrarse en contra. Y entonces ahí es donde, nuevamente digo, este entorno internacional lo estamos viendo hoy que se está materializando mucho más, y ese es el grado de complejidad que estamos teniendo. Y el último, y no menos importante, del contexto internacional, y que hablaría más que internacional, es global, tiene que ver con el cambio climático, que más o menos desde 2010, 2011 empezó a hacerse cada vez más manifiesto en el ámbito político, me refiero a la esfera pública, en donde empezaron a hacerse más eco en diferentes espacios y diferentes personas de la urgencia por atender ciertos procesos, principalmente relacionados, por ejemplo, con el uso de petróleo, por ser uno de los principales y no el único, como uno de los principales insumos para muchas actividades económicas y casi que para el funcionamiento de buena parte de los sistemas productivos a nivel global o, si se quiere, planetario. Entonces, estas alarmas planetarias han impuesto también unas nuevas mayores y menores urgencias, y aquí también han habido posturas que hemos podido nosotros escuchar en diferentes actores, unos con micrófonos más grandes y otros con micrófonos más pequeños, acerca de la importancia de actuar o no respecto a este contexto. Entonces, con estos tres elementos, a nivel global, nos estamos enfrentando a diferentes posiciones acerca de cómo debería funcionar el planeta en términos políticos, sociales. Entonces han sido fenómenos y están siendo fenómenos que se salen y trascienden los límites ficticios que hemos acordado como humanidad para poder operar a nivel de país. Es decir, para que una persona tenga delimitado ese territorio sobre el cual tiene una legitimidad y tiene la posibilidad de tomar y tiene toda la fuerza constitucional legal para tomar decisiones en un territorio. Entonces, estos problemas y estos fenómenos, al trascender y permear todos estos límites ficticios que son nuestras fronteras nacionales, pues nos están impulsando a empezar a pensar problemas que trascienden la nacionalidad. Y esto no es fácil de asumir en clave humana. Y ya lo voy aterrizando a la clave política partidista, política electoral. No es fácil porque hemos estado acostumbrados a pensar nuestros problemas muy en clave de nación, muy en clave de qué es lo que le importa a los colombianos, qué le importa a los haitianos, a los panameños. Entonces son problemas de ellos. Entonces, al ver que hay dinámicas, ya también lo que ha venido pasando en otros contextos nacionales vecinos o no tan vecinos, hablo por ejemplo del caso haitiano, del sistema político de Haití, el sistema político en Venezuela, hablo también de ciertos cismas en el sistema político ecuatoriano, en donde lo político empieza a poner unas nuevas
nuevas alarmas, ya porque ya esto es a nivel de las instituciones. Entonces, todos estos elementos nosotros los venimos a tener y a ver mucho más explícitos en estas elecciones de 2026 nacionales para Colombia, en donde todas estas voces, todas estas preocupaciones tienen un eco en diferentes sectores. Claro, la particularidad es que estos ecos que tienen todas estas cuestiones en diferentes sectores sociales, me refiero, o comunidades, y si nos sentimos más cómodos con el término de comunidades, pero en diferentes grados. Entonces hay personas, hay grupos sociales, hay sectores, hay comunidades que les preocupa y tienen un mayor interés en los temas acerca de cambio climático, por la razón que sea, menos en los asuntos políticos institucionales, menos en los temas económicos y menos en los temas. Entonces, esa combinación de fenómenos que hemos visto, las implicaciones en otros sistemas políticos, en otros países. Nosotros en ciencia política, para hablar de países, no hablamos de países, sino de sistemas políticos. Hemos visto cómo en otros sistemas políticos las implicaciones de no atender oportunamente las dinámicas de inmigración o de una manera respetando derechos humanos. Hemos visto las implicaciones en términos de no estar atentos de cómo funcionan las instituciones políticas, más cuando se trata de instituciones políticas democráticas, de facilitar el ingreso de ciertos liderazgos que lo que quieren es destruir ciertos rasgos de las instituciones políticas imperantes. Hemos visto las implicaciones de no respetar los derechos humanos en sentido amplio. Hemos visto las implicaciones de que no haya una articulación entre las dinámicas sistema económico, sistema político, cuando hay unas pujas. Entonces, todos estos elementos, nosotros internamente nos preocupamos internamente en diferentes grados por cada una de estas cosas y las organizamos. Entonces, al ver nosotros todos esos ejemplos afuera, nosotros los estamos recogiendo adentro. Entonces, aquí la gran cuestión es que en este momento electoral, la gran pregunta es, ¿lo estamos recogiendo porque son intereses reales? O sea, a mí me preocupa cambio climático porque yo vivo en una ladera y estoy viendo cómo se está cayendo la montaña a pedazos y en cualquier momento me toca irme de acá. O a mí me preocupan el respeto a las instituciones políticas porque resulta que a mí me preocupa el funcionamiento de la democracia y yo sí quisiera que hubiese una democracia que funcionara así, o a mí me preocupa que no haya un respeto a la propiedad privada y entonces que se destruyan, algo por lo cual yo he luchado toda mi vida por tener o una empresa o tener pues mi propia forma de autosostenerme o una casa o... Entonces, aquí la gran pregunta es si realmente estas preocupaciones en el momento de que estamos viviendo en el contexto de estas actuales elecciones 2026 Colombia, provienen de un auténtico interés personal como ciudadano o ciudadana, o si son más bien estos ataques de comunicación y que me hacen generar miedo a diferentes cosas que yo no sé a qué es lo que le tengo que prestar atención. O sea, no sé cuál es el elemento sobre el cual yo debería decidir, porque todo es urgente. Entonces, estamos en este, qué pena la respuesta tan larga, pero es que esa es la complejidad con la que yo veo que estamos como electores, como electorados, estamos frente a demasiada información, a demasiadas presiones, y que ni siquiera estamos teniendo la oportunidad como de reflexionar sobre qué es lo que a mí realmente más me preocupa en clave de sociedad colombiana de cara a los siguientes 4 años. Tampoco hay que pensar que va a ser pues una eternidad, sino los siguientes 4 años, ¿no? Y justamente debido a ese escenario internacional
y nacional tan saturado de información, de preocupaciones, de guerras urgentes, de opiniones contrarias o desinformación, pues quisimos en este capítulo hablar sobre mitos que se pueden identificar en la prensa, en redes sociales, en conversaciones, y uno que pues con el que queremos iniciar y me llama mucho a mí la atención es esa afirmación de que Colombia sufre de mucha polarización, de unos niveles altísimos de polarización y que han sido aumentados debido al gobierno de Petro. Y esa polarización se ha traducido en una fragmentación del escenario político. Una fragmentación, entiéndase, como que hay muchos partidos, hay muchos candidatos y ya no es como las opciones que antes veíamos, pues, digamos, en la época ya del bipartidismo, solo 2 opciones, o cuando ya se abrió después de la constituyente, que si mucho 10 partidos, o sea, ahora hay un montón de coaliciones, de nuevos actores, de partidos pequeños que están entrando a distintas dinámicas de alianzas y, por ejemplo, una nota de La República que dice que The Economist advierte sobre la polarización y el deterioro de la seguridad en Colombia. Pero la polarización, aunque admiten que es un fenómeno global, lo contextualizan de que la derecha y la izquierda en Colombia están en universos paralelos y que la izquierda, que ellos identifican con el partido de gobierno, afirma que la economía ha mejorado, que estamos en un momento económico de auge, que ha bajado el desempleo a cifras históricas, pero que la derecha advierte de las consecuencias de un aumento del salario mínimo que consideran altísimo e injustificado, la desconfianza que ha generado el gobierno Petro en los mercados internacionales. Entonces, pues quisiéramos ver usted qué piensa sobre ese mito de que Colombia tiene una polarización altísima. ¿Qué significa bien polarización? Es esto de que hay una derecha y una izquierda y piensan cosas diferentes, y también hablar un poco de fragmentación, porque sí da la sensación de que hay un montón de listas, un montón de candidatos, de que hay coaliciones que uno tal vez no pensaría por su ideología o lo que representan que se juntarían. Pienso en la de Ahora Colombia, que vemos neoliberalismo, dignidad y compromiso, y el Mira. Entonces, ¿cómo usted lo ve, profe? Bueno, yo creo que una de las semillas que se plantaron para hablar de polarización fue desde el gobierno de Juan Manuel Santos II, en donde empezaron a aparecer nuevas temáticas. Me acuerdo que una de las temáticas así más ruidosas para ese entonces fue el tema de la ideología de género, que así fue como la denominaron, por cuenta de unas dinámicas en las que ese ministerio de esa época estaba haciendo cosas súper vanguardistas, se estaba adelantando, y aquí lo interpretaron como una imposición a que los niños y las niñas, y esas eran las posiciones de ciertos sectores muy religiosos y radicales, ¿sí? Muy doctrinarios, diría yo, dijeron, porque no eran todos, no voy a generalizar que fueran todos los sectores religiosos, pero un rechazo a empezar a diversificar nuestro lenguaje, nuestra forma de ver la otra edad, es decir, al otro, a la otra persona, en la forma como quisiera reflejarse frente a una sociedad, ¿no? Y tratar de un poco de mover esos estereotipos en términos de género que estuvieron muy presentes hasta bien entrado siglo XXI. Entonces, claro, este tipo de cismas, que son cismas sociales que buscó en ese momento ese gobierno empezar a introducir ciertos ajustes en términos, en ese momento era en el sistema educativo. Esto asusta a ciertos sectores que no quieren que el statu quo, es decir, no quieren que la forma como siempre ha sido cambie. Entonces, el statu quo se refiere a esto es y esto tiene que seguir siendo hasta el fin de los tiempos.
Entonces hay sectores sociales, comunidades, grupos, como cada uno se sienta cómoda diciéndolo, que el cambio les asusta. Entonces creo que ahí fue donde empezó a gestarse estas semillas de la polarización. Y claro, nosotros somos una sociedad en donde fue muy cómodo socialmente el Frente Nacional, porque nos permitía pensar en que las personas pensábamos de dos maneras, y dos maneras no muy diferentes, no muy distantes, y no muy distantes en términos sociológicos. Entonces, el cliché de que la diferencia entre los conservadores y los liberales era a la hora a la que iban a la misa. Entonces, ahí se denota cómo pues realmente no había mucha diferencia entre lo predominante en el Partido Liberal y lo predominante en el Partido Conservador en términos de estas nociones de religiosidad y la relación, el tipo de relación que imperaba, que era la católica. Entonces, claro, fue muy cómodo. Entonces, creo que nosotros estamos todavía en un proceso de reacomodación de esas incomodidades, de entender que hay diversidad, tanto en términos religiosos, que eso también, la Constitución del 91 también fue otro cisma, costó mucho, pero pues a base de que se mantuvieron ciertos elementos del statu quo en términos de conservadurismo. No me refiero a conservador en términos partidistas, sino el conservadurismo en términos, por ejemplo, de el rol de la familia en la sociedad, ¿sí? El rol de la mujer en el ámbito familiar, en el ámbito social. Entonces, no hubo mucho desacomodo en ese sentido después de la Constitución, con la apertura a nuevas expresiones religiosas, pero, como vuelvo a insistir, el segundo gobierno de Juan Manuel Santos empezó a hacer unos cambios que eso empezó a generar mucha incomodidad en aquellos sectores que no querían que el statu quo siguiera cambiando o que cambiara. Entonces, nuevamente, volvemos al ejercicio que yo les propongo desde hace un ratito, y es, en ese momento, las dinámicas, las discusiones en torno a género de otros países, de otros contextos, aquí no llegaban con tanta fuerza, porque la gente decía, no, es que Argentina es Argentina, no, es que España es España, es que Estados Unidos es Estados Unidos, nosotros somos nosotros. Ahora esos límites se han totalmente diluido. Entonces, ahí empezó todo, y esto le unimos el factor de los procesos del diálogo de paz. En los diálogos de paz empezaron y agregaron un ingrediente adicional, y esto ya tiene que ver con una herida abierta que tiene por cuenta del conflicto armado interno, de muchas cosas que no se resolvieron, y hasta ese momento, cuando se firman, cuando el plebiscito, todo esto ya, mejor dicho, fue como lo que detonó esas diferentes posibilidades, esas diferentes formas y esas diferentes heridas, porque hay que reconocer que víctimas hubo desde todos los actores, tanto estatales como no estatales, y dentro de los no estatales, tanto de los que estaban más ubicados en el espectro hacia la derecha como los que estaban más ubicados en el espectro hacia la izquierda. Entonces, todas esas víctimas, producto de estos tres características, de estos tres grupos, de estos tres actores armados, que fueron importantes en la forma como se desarrolló el conflicto armado interno. Aquí es donde el germen terminó de asentarse en ese caldo de cultivo, y hoy estamos entonces viendo cómo la polarización que antes estaba en ese entonces más en el ámbito de los líderes o de las líderes de grupos partidistas, han ido recalando, han ido calando en el ámbito social. Entonces, la sociedad se ha ido apropiando y ha ido diciendo, sí, esa diferencia, yo me identifico con esa diferencia.
Y entonces yo me identifico con que yo soy tal tipo de víctima y no reconozco ese otro tipo de víctima o no reconozco ese tipo de decisión que se tuvo y sigo discutiendo de por qué se tomó esa decisión y sigo discutiendo por qué esto se sigue haciendo, porque yo no estoy de acuerdo que se siga haciendo. Entonces, hemos seguido cultivando, apropiándonos de ese discurso que antes estaban los líderes de polarización, en ese entonces los diálogos de La Habana, y esto ya ha permeado la sociedad. Entonces, hoy estamos, sí, en un entorno de polarización social, gracias a que los líderes han aupado esos discursos de odio, esos discursos de diferencia, esos discursos de es que yo soy el que ha sufrido más, yo soy más víctima que tú eres el más malo y yo soy el más bueno. Entonces, todas esas diferencias han calado ya en la sociedad y es lo que estamos viviendo lastimosamente en estas elecciones, en donde esa polarización está permeada mucho, sí, por unas diferencias de identidades, se han asumido unas identidades en diferentes aspectos, como les digo, no solamente por cuenta del acuerdo de paz o de los acuerdos de paz, sino de 2016, sino también de estos otros elementos que les menciono. Y no he entrado en otras temáticas que son mucho más complejas. Tú mencionabas ahora acerca de que el actual gobierno ha profundizado esto, y pues lo ha profundizado porque ha realizado ciertas acciones que han hecho ver que pues han habido sectores sociales que durante mucho tiempo no fueron atendidos por el gobierno. En un mayor o menor grado, con qué grado de eficiencia, qué grado de optimización de recursos, no entro en esa discusión, ya pertenece a evaluar como tal la labor de un gobierno, que eso sería para otros 4 capítulos seguramente de un nuevo programa. Pero entonces ahí es donde sí, es que han habido poblaciones que no fueron atendidas durante muchos gobiernos. Y sí, es que hay esas diferencias. Entonces la cuestión es, ¿y ahora qué pasa? Esa polarización, volviendo a la idea, no es tanto en términos de qué propones, sino de mucha emocionalidad. Entonces yo me identifico con eso, entonces eso es lo que la retórica en las candidaturas están buscando, están aprovechando y siguen aupando, ¿no? Entonces recurrir a esas identidades porque la emocionalidad cada vez está más comprobado a través de la neurociencia que cuando hay pocos argumentos, la emocionalidad es el heurístico o el atajo o el camino más exitoso para movilizar a alguien electoralmente. Y que es un fenómeno global también, ¿no? Pues eso de utilizar la emocionalidad y esa polarización, que de todas formas no es nueva, a mí me parece también, usted me corregirá o no, pues que es algo intrínseco a un proceso democrático. Siempre se va a plantear pues uno, dos, ojalá muchos más lados que se enfrentan y que se enfrentan ideológicamente, y ahorita pues con esa herramienta y esa comprensión de lo importante que es la emocionalidad, pues todos han aprovechado eso. Otro fenómeno también global o que siempre se repite en cualquier elección es que estas elecciones son las más importantes, ¿no? Siempre el candidato, los candidatos, los grupos es, ahora sí tienes que votar porque aquí se define el futuro del país, y sí, no hay que quitarle el mérito y la importancia de las elecciones. Cada elección se define el futuro o los próximos 4 años por lo menos en un país, en cualquier estado. Pero hablemos de ese mito y de si realmente estas elecciones al Congreso son las más importantes en la historia del país, y también qué tan importantes son para la contienda presidencial, ¿no? Porque pues se habla de la gobernabilidad, del gobierno pues que vaya a quedar, del candidato que sea elegido. Entonces, ¿qué tan importantes realmente son estas elecciones en la historia del país y qué papel juegan también frente al candidato que sea elegido? Sí, aquí hay una cuestión y es,
Son importantes porque realmente hay una urgencia por aumentar el nivel de participación electoral, donde tradicionalmente en el caso colombiano, aunque las elecciones nacionales suelen ser las más votadas en términos comparadas con las locales, contradictoriamente, eh, eh, todavía no logramos superar ciertos momentos electorales en donde, hablando de elecciones nacionales, para superar ni siquiera un 70%. O sea, y entonces ahí el asunto de la importancia de movilizar lo que más se pueda a la mayor cantidad de población para que vote. Entonces, claro, nuevamente, ese asunto de la urgencia del voto es que tienes que votar, no te puedes quedar en casa porque estas elecciones son fundamentales. Pero nuevamente, es que cuáles son los argumentos para movilizar a alguien para que asista a votar, ¿no? Entonces, los argumentos del miedo, los argumentos de que son definitivas, todas han sido definitivas, fueron definitivas después de la Constitución para mirar si realmente la sociedad colombiana estaba preparada para asumir esa nueva estructura constitucional. Fueron importantes cuando estaba de por medio las pujas entre los liberales y conservadores, porque quien se quedara, eso también, o sea, la mayor cantidad de votos aseguraba que aún estando en el Frente Nacional ibas a tener mayor legitimidad para estar allí. Entonces, el asunto de que son determinantes siempre han sido determinantes. Son determinantes en el marco de también que es una cuestión que es mucho más, si se quiere, más compleja, es porque a todos, al quien gane le gustaría quedar en primera vuelta. Y ahí es una cuestión que a mí sí me gustaría como llamar la atención, porque muchas veces las personas dicen, no, es que hay tantos candidatos que yo voy a esperar a la segunda vuelta y en la segunda vuelta sí salgo, porque ahí ya se define. Pero entonces atándolo un poco con el anterior tema, y es, si la gente está tan cansada de la polarización, es el momento de la primera vuelta para elegir a alguien que no exacerbe esa polarización. Y entonces ya empezamos a escuchar que las intenciones de voto se inclinan más hacia uno o hacia el otro, hacia una candidatura o hacia otra candidatura. Entonces aquí yo llamo un poco la atención a la reflexión a aquellos que están un poco cansados, que pueden ser un buen porcentaje de la población, y sobre todo también los jóvenes que dicen, qué pereza, es que esto no sirve para nada. En primera vuelta, votar por una opción que no polarice más este entorno de lo que yo siempre he dicho, de alguien a quien le vamos a dar el trabajo durante 4 años y que después le vamos a seguir pagando vitaliciamente un salario por ser expresidente y va a tener, o expresidenta, y va a tener pues unos beneficios por ser expresidente, expresidenta, por haber ocupado la presidencia de la República. Entonces no es un trabajo cualquiera, pensando en el cargo de la presidencia. Entonces yo creo que cuando uno va a buscar trabajo, pues no te la dan por ser el más problemático, sino porque tienes habilidades y estás pensando y estás comprometido con esa empresa o con ese espacio donde quieres aportar algo. No por ser el más peleón o el más gritón o el que insulte más. Entonces creo que también en ese sentido tenemos que empezar a repensarnos cómo estamos eligiendo esas personas, qué características de liderazgo son sobre las cuales estamos eligiendo. Eso por un lado. Y por el otro, lo otro que preguntabas es la importancia de las elecciones de Congreso. Las elecciones de Congreso son supremamente importantes porque en el caso colombiano no están coincidentes con presidencia, y el Congreso tiene unas funciones muy importantes de control político. Yo creo que eso es lo que se ha hecho. Afortunadamente hemos podido verlo desde el gobierno de Juan Manuel Santos, luego lo vimos también con el gobierno de Duque, y lo hemos podido comprobar también con el gobierno de Petro. Y eso es lo que llamamos en ciencia política los pesos y contrapesos. El hecho de que el Congreso tiene unas funciones y unas competencias del orden del control político
para hacer que algo pase naturalmente, que tú decías ahora, que pase en la democracia, y es que si hay alguna idea, alguna iniciativa que la oposición, sea del espectro ideológico en el que esté, dice no. Si la oposición es fuerte en términos de la cantidad de curules, eso hace el peso y contrapeso para que ciertas decisiones no lleguen. Entonces creo y llamo la atención de estos 3 últimos periodos presidenciales, porque ahí es donde la oposición ha logrado un papel muy importante, también gracias a la existencia de los estatutos, del estatuto de oposición, que es uno de los resultados de los acuerdos de paz. Entonces ahí también nosotros seguimos aprendiendo como democracia a cómo puede gestionarse algo que tú decías que es natural, el conflicto, y el conflicto institucionalizado. Y eso es lo que pasa en el Congreso, eso es lo que pasa en las lógicas ejecutivo-legislativo, donde se gestiona el conflicto, esas diferencias a través de las instituciones. No se gestionan en el monte, no se gestionan en la calle dándose puños, o no se gestionan en las redes dándose insultos, sino se gestiona institucionalmente, haciendo propuestas, dialogando o discutiendo las propuestas y aprobando o no aprobando una propuesta, sea de donde sea del ámbito del Congreso legislativo, o sea del ámbito del Ejecutivo, es decir, la presidencia. Entonces creo que es un llamado de atención que elegir Congreso ahora no es un asunto menor, más allá de que luego vaya a definir o no la posibilidad de que gane uno u otra candidatura. No, es cuáles son las características, cuál es la fuerza que queremos darle a ese Congreso para que realice mejor su control político. Y ustedes decían hace algo, ahora también Sara mencionaba el asunto de las complejas configuraciones de coaliciones. Y qué bueno que se empiecen a manifestar desde elecciones, que de pronto el MIRA no es tan opuesto a ciertas posiciones más de defensa de lo femenino, como en un posible momento hace mucho tiempo sí era de la posición que uno asociaba. Entonces yo creo que también hace parte, yo no diría, como a veces se dice en ciertos espacios, que la volatilidad de las posiciones políticas partidistas, o con otro cliché que no me gusta, no lo pienso repetir, entonces es que si se cambia una cosa, también puede voltearse otra cosa. Vale, sí, claro, es que eso somos. O sea, los seres humanos somos volubles por naturaleza. Entonces, y nada más voluble que en los procesos en los que estamos mundialmente, como sociedad humana y como planeta, que haya esos elementos de cambio. Entonces, para mí el cambio no es malo. Que un partido que antes se presentaba como mucho más reaccionario, opuesto a ciertas temáticas, hoy sea capaz de hacer una coalición electoral abiertamente, que eso para mí es importante, abiertamente, con otro que antes parecería como imposible que tuviera unos puntos de acuerdo. Y entonces ahí está también la otra riqueza de la gestión del conflicto institucional, en donde tú pones claro por qué estás juntándote con este otro partido y cómo va a funcionar eso en clave de lo parlamentario, ¿no? Y entonces yo creo que esa es la otra prueba que estamos haciendo como sociedad política, el ver que no tienen que ser agua y aceite, sino que sí pueden ser diferentes tipos de aceite con diferentes densidades que en algún momento se pueden mezclar dentro de esa misma agua llamada democracia, y que eso está bien, y que de pronto luego las condiciones surtirán para que esos aceites vuelvan a separarse, porque la sociedad está meritando y está necesitando otro tipo de discusiones y otro tipo de decisiones, que eso también es lo otro. No es que no podemos pensar que los partidos de hoy sigan decidiendo a partir de temáticas de hace hace 100 años o hace 50 años. No, la sociedad ha cambiado muchísimo, el entorno sigue cambiando y tenemos nuevos desafíos como sociedad. Entonces, creo que también en ese sentido yo veo
como necesario que el conflicto y estas diferencias sean una oportunidad en estas elecciones y no verlo como un problema. Que uno podría también, en la posición contraria, decir, digamos, que ese tema de las alianzas que hay, esas coaliciones o los avales, pues también son de alguna forma problemáticos cuando, por ejemplo, hay candidatos, uno ve candidatos a la alcaldía, sobre todo alcaldías o pues locales, por supuesto, que tienen, no sé, aval del liberal, del conservador, del centro democrático, del Partido Verde. Entonces uno se pregunta también por cuál es la ideología del candidato y qué tan importante realmente, la balanza de qué tan importante es la ideología y los partidos con el aval, nada más. Por ejemplo, acá, yo estoy en el Quindío y acá hay un candidato que está lanzándose por el Centro Democrático y una parte, digamos, de las personas que le hacen campaña dicen como no, pues es que él se lanzó por el Centro Democrático porque fue el partido que le dio el aval, pero él tiene otro tipo de ideas y sí, no es de derecha. Entonces eso me interesa, sobre todo pues ahorita que usted mencionó ese tema del Mira y el nuevo liberal, esa coalición, pues que me parece por lo menos interesante. Ya cada quien pues hará su opinión. Sí, ahí es que esa es la parte que nos cuesta mucho en este aprendizaje de las lógicas de partido, porque para nosotros es totalmente nuevo, o sea, para nosotros como sociedad es totalmente nuevo pensar que haya una estrategia, ¿sí? Y muchas veces asociamos la estrategia con algo mal. Ah, es que sí, está utilizando eso para poder llegar al poder. Entonces aquí tú mencionas dos asuntos supremamente interesantes. Y es que si bien hay candidatos que pueden utilizar un partido para poder llegar a un cargo, cuando hablamos de elecciones locales, es una estrategia. Es una estrategia que le permite llegar al cargo. Ahora, si uno conoce al candidato, Sí, se cortó. ¿Se me corta a mí o esa es la profesora? No, sí, a la profe, Ah, bueno, porque no me parece. no, esperemos a ver. Espérate ya. Igual sí, dale un mensajito por si de pronto sigue hablando, que sería una embarrada. Ya le escribo. Ah, sí, se le cayó. Ah, ya volvió. no sé qué pasó. Tranquila. Como que se cortó un segundito, profe. Vale, no sé en dónde Entonces, quedé. que es una estrategia que digamos que si uno Ok. conoce al candidato, Sí, entonces aquí en clave de nosotros como sociedad, como a nosotros nunca, o sea, estamos en proceso de aprender cómo es que se elige a las personas a partir de sus ideas, porque nunca hemos operado de esa manera. Entonces, estamos todavía en proceso de decir, bueno, listo, esta persona ha tenido tales cargos públicos, sé cómo gestiona lo público, sé cómo gestiona el conflicto público, cómo gestiona la conversación con el diferente, porque eso es importante en la lógica que tú también planteas hace un momento, Juan, acerca del conflicto, porque es que yo no puedo pensar que yo voy a gestionar el conflicto con los que piensan igual a mí. Yo tengo que aprender y como sociedad también es un desafío para todos nosotros, también en el plano interpersonal, cómo gestionar el que piensa totalmente diferente a mí para no caer en los insultos, sino en conocer tus ideas. Yo conozco varios políticos, pero claro, no son los que resaltan en las redes, porque esos no venden a lo que estamos acostumbrados en este passion politics, donde es otras cosas es lo que vende un político. Y yo conozco muchos políticos y mujeres en política, para hacer la distinción bien, que están dispuestos y están dispuestas y
lo han hecho en sus labores, desde lo local y a medida que han ido avanzando en sus carreras políticas, a hablar con el que piensa diferente y escuchan. Entonces, por ejemplo, el asunto es, si yo conozco a esta persona que ha gestionado lo público desde el ámbito que sea, pero se está postulando por un partido político, de pronto no necesariamente que el político vaya a vender parte de o esté renunciando a parte de sus principios, porque es que no lo conozco a través de un TikTok, le conozco su trayectoria. Y esa es una parte de responsabilidad por parte de nuestra parte como ciudadanía. Es que nosotros le cedemos mucho de esa información y solamente nos informamos cuando llega en el momento electoral y no les hacemos seguimiento a todo lo que hacen. Entonces, ahí es donde uno va conociendo el talante de esos liderazgos políticos. Profe, y también, qué pena, pero con otro mito que hay, es que estas consultas presidenciales en las que pues se van a depurar muchos las consultas interpartidistas para candidatos presidenciales, en que se van a depurar muchos candidatos, justamente por lo que se unen personas de un espectro político tan diferente. En la gran consulta escuchaba en una entrevista de La Silla Vacía que decían que Oviedo estaba como perdido en esa consulta porque él tenía como ideas más afines a una centroizquierda que a una centroderecha. Sin embargo, ¿usted qué utilidad le ve pues desde el estudio a esas consultas interpartidistas en el sistema político colombiano, ya que hay como ese mito de que son muy caras para el Estado de hacer y que no cambian el panorama político? Ahí veía pues un enunciado de Semana, no del Pulso, haciendo referencia a Semana, de que se había hecho un sondeo que revelaba que ninguna consulta despegaría y que anticipaba una segunda vuelta entre Iván Cepeda y Abelardo de las Priellas, así de una vez. Entonces, pues uno sí queda con ese sinsabor o el votante puede quedar con ese sinsabor de, ay, es que son un montón de consultas y en un mismo tarjetón y pues son todos tan diferentes, pero están ahí todos unidos, y eso para qué, si lo importante son las presidenciales en segunda vuelta ni en primera, porque a mí también pues me llama la atención de que las encuestas estén tan obsesionadas de identificar quién va a pasar a segunda. Y cómo, si según quién pasa, entonces quién gana. Y también hay un montón de estudios en las consultas, bueno, ¿quién tiene más chances de ganar? Ahora se está afirmando que Daniel Quintero le va a robar, entre comillas, la consulta a Roy Barreras, porque al último momento se metió en la consulta y pareciera que tiene más apoyo. Pero pues usted como que, ¿qué puede intuir sobre todo ese proceso? Primero, el asunto de las consultas interpartidistas para esas candidaturas. Es súper complejo porque nosotros en esa diversidad de temáticas, diversidad de preocupaciones, es como un candidato, como una candidata puede elegir qué es lo que le preocupa a la gente en Colombia. No hay cómo. Entonces, la diversidad lo que está reflejando es justamente esto, que nosotros no hemos podido llegar ni siquiera a un acuerdo mínimo de cuál es la prioridad para el próximo gobierno. No, ni siquiera cuáles son las 2 prioridades para el Congreso. No tenemos esas prioridades. O sea, hemos escuchado cuáles son los debates en torno a un tema. Sí, entonces escuchamos cuáles son pero debates no de un minuto, en donde dicen eslogan y 2, 3 cosas que sean impactantes, no, o sea, cosas técnicamente, si se quiere, robustas. ¿Usted cómo va a resolver tal situación? ¿Usted cómo va a resolver tal? ¿Cuál es su posición para resolver esto otro? ¿Cuál es su propuesta de solución con respecto a esto? Nosotros como sociedad nos la pasamos hablando más sobre este o aquel que sobre propuestas.
Y eso es lo que a mí más me preocupa de las consultas interpartidistas, que terminamos reforzando en nuestra retórica, medios de comunicación y analistas las características de las personas. Seguimos reforzando la personalización. Sabemos que es supremamente dañina para el funcionamiento de la democracia, porque no hay propuestas. Entonces la gente vota por una persona porque se ve ejecutivo, porque se ve fuerte, porque se ve conciliador, pero ¿lo es? O sea, ¿lo es? O si queremos que sea fuerte y que sea beligerante, el costo que tiene, porque no es solamente el TikTok o el cliché o la imagen. Entonces, las implicaciones que va a tener son en derechos humanos, las implicaciones que va a tener en ciertos derechos civiles o políticos. Entonces, para mí la mayor preocupación es que las consultas internas no están basadas en las propuestas. Esto lo sabes tú porque tú lees, porque estás interesada, pero la gente del común está hablando de características personales, está hablando de cosas más superficiales. Y nuevamente, en este Fashion Politics nos parece divertido que haga esto y nos reímos, pero las implicaciones es que es una persona que va a gobernar instituciones y que tenemos muchísimos desafíos en muchísimas áreas, en muchísimos sectores y no estamos discutiendo sobre eso y no les estamos pidiendo que hablen sobre eso, sino que les seguimos el ritmo de la farándula política. Entonces, a mí es lo que me preocupa de que es útil. Eso lo determinamos nosotros, eso lo determinamos los ciudadanos. Pero si nosotros seguimos utilizando estos atajos que nos dicen al final de una nota, no, es que al final van a quedar esos dos. Claro, es que nosotros no sabemos cuáles son los intereses que hay detrás de todas estas agencias, de todos estos actores en medios de comunicación, porque aquí hay una realidad, esto no es un asunto de conspiración, es un análisis en términos de voto estratégico. Y es que hay diferentes actores que les interesa que las elecciones más inmediatas sean las que determinen la influencia en las elecciones más subsiguientes. Es decir, hay actores dentro del análisis del voto estratégico que estratégicamente van a hacer ciertos movimientos para generar la idea de que las opciones viables son estas dos, para que de esa manera en las elecciones subsiguientes sea más sencillo influir, persuadir para que gane tal, ¿sí? Entonces, es reducir el número de candidaturas de tal manera que las personas dicen, yo no voy a desperdiciar mi voto, no voy a votar por personas intermedias, por posiciones intermedias, porque realmente la elección va a quedar entre estos dos. Entonces, yo no voy a desperdiciar mi voto para una posición intermedia. Entonces, ahí es donde llega un poco también la oportunidad de este tipo de programas que ustedes están haciendo, y es cómo generar a la persona que en primera vuelta, para todos nosotros, pensemos realmente por aquellas candidaturas que representa mis preocupaciones, que representa las formas de solucionar. Si no tiene formas de solucionar, o sea, soluciones concretas, al menos las características de ese liderazgo me parecen a mí que son las más adecuadas para resolver, para gobernar un país. Ya en el caso de presidencia o en el caso del Congreso, las propuestas que defiende y la forma como gestiona, en caso de los congresistas, el conflicto con otras personas que están en el ámbito del Congreso, de ese ámbito colegiado, y cómo gestiona para poder llegar a soluciones. Porque yo no necesito una persona bravucona que esté insultando a todo el mundo en el Congreso. Pues que se quede en redes insultando y eso, pero en el Congreso yo no necesito al menos esa es mi posición. Yo como ciudadano, al menos desde la base democrática, yo no necesito a alguien que vaya a pelear e insultar en el Congreso, sino que alguien que vaya y opere soluciones en el Congreso. Entonces, para mí, la utilidad de cualquier mecanismo de votación la determinamos nosotros.
Completamente, sí. Hablando del tema de las encuestas, que usted lo acaba de mencionar, digamos que es complejo ahorita y hay que analizarlo teniendo en cuenta varios factores, teniendo en cuenta sobre todo, pues ahorita las limitantes que hay con las encuestas, los costos que hay también con las encuestas. En primer lugar, me gustaría que usted nos compartiera qué tan de acuerdo, qué tan útil más bien, o de acuerdo o no, no, sino qué tan útil le parece a usted esa regulación. También, digamos, en el sentido en el que son los grandes medios o grandes músculos o grupos, digamos, organizaciones con algún músculo económico los que pueden costearse hacer, digamos, las encuestas bien. Y también pues ese mito de que las encuestas no son realmente una buena herramienta para determinar cuál es la intención de voto, y que en el peor de los casos lo que hacen es moldear la intención de voto, ¿no? Que es también lo que dicen, por ejemplo, por mencionar a un candidato, con Abelardo, que hizo con Polymarket, que metió una cantidad de dinero y que se subió la intención de voto y que eso también lo potenció a él. Eso, digamos que, ¿qué tan cierto es eso? Que las encuestas sí muestran la intención o determinan más bien la intención, o las dos. Las encuestas determinan y por eso yo celebré parte de los elementos en términos técnicos de la encuesta, porque si bien encarecen es porque obliga a que se tengan en cuenta a más población del territorio. Una de las principales deficiencias que tenían la forma como se realizaban las encuestas antes es que hacía una proyección del voto principalmente urbano, al no necesitar, al no requerirse técnicamente para que fuera una encuesta de calidad de otras poblaciones. Claro, esto cambió luego de la firma de los acuerdos de paz, donde era más fácil acceder a otros territorios diferentes a las ciudades capital y a las zonas urbanas de esas ciudades capital, ¿no? Porque también hay que tener en cuenta ese elemento. Sin embargo, sí considero que ya eso puede dar para otro programa acerca de esta nueva legislación en torno a las encuestas. Hay otros aspectos que sí hacen mucho ruido, que por ejemplo yo insisto mucho es que si tú le vas a exigir mayores niveles en términos de la forma como aplicas la encuesta, deberías también instruir y hacer que esa difusión sea lo primero que apareciera, pues, y con tiempo. Porque usualmente usted escucha los resultados de la encuesta. ¿Cuánto tiempo tienes para leer las características técnicas de en qué momento se realizó la encuesta, cuál fue la base, cuál es el error muestral, cuál fue el mecanismo con el cual se aplicó? ¿Sí? Entonces, todos esos detallitos mínimos son en los cuales todavía nosotros no estamos totalmente familiarizados. Y no estamos familiarizados porque nos hace falta mucha instrucción en el ámbito de la cívica política y entender que las encuestas influyen y influyen en la medida en la que, como tú lo acabas de mencionar, ciertos resultados empiezan a decir que tal candidatura empieza a repuntar. Entonces, de esa manera es como es cuando se analiza el voto estratégico, es cuando cada movimiento de cada encuesta de intención de voto empieza anunciando si tuvo financiación o si es de una fuente que quiere privilegiar una candidatura o, contrario, quiere perjudicar a otra candidatura, también lo puede hacer. Entonces son diferentes actores que entran en esta influencia de la persuasión al voto, ¿sí? Entonces esa persuasión del voto, nuevamente lo que vuelve a estimular, es lo que decía hace un momento, es yo no quiero desperdiciar mi voto en primera vuelta, entonces yo no voy a ir a votar, ¿sí? Porque además como no valen la pena, y eso es un mal gasto de plata, entonces yo para qué voy a ir a votar, entonces está facilitando que se cumpla lo que ya se predijo. ¿Sí? Entonces, en lugar de nosotros tomar conciencia de yo no quiero que queden esas dos opciones que me están diciendo, y siempre ha pasado, no me refiero solamente a estas dos opciones en esas elecciones, esto es un ejercicio que siempre ha pasado con las encuestas, terminan, entonces yo en lugar de decir, como eso se va a cumplir,
entonces yo colaboro para que se cumpla. Entonces no voy y voto, no voto y espero la segunda vuelta, con suerte. O sea, con suerte voy y voto en la segunda vuelta. Pero entonces en lugar de decir eso, nosotros tenemos la opción en Colombia de la abstención, de la voto en blanco. Entonces podemos ir a votar en blanco. Si ninguno me representa, voto en blanco. Y además en términos de las consultas interpartidistas, también ahí todavía no tenemos un carnet que determine que solamente podamos votar por tal conducta consulta interpartidista porque tengo que mostrar el carnet del partido. No, cualquier ciudadano puede votar por cualquiera de estas consultas interpartidistas. Entonces también tenemos muchas opciones de, si no me gusta ninguno de esos dos extremos o ninguna de esas dos opciones que me están diciendo que van a quedar, puedes votar por una opción que realmente te represente. Y eso es un síntoma y eso va a ser también un reflejo muy importante en términos como sociedad. Pero si nosotros dejamos que esa poca minoría, 60%, con suerte, o 55, sea el que vaya y vote, pues va a ser un 55% que no es ni siquiera el 70 o el 80 de ese 100% que está habilitado para votar, que está tomando decisiones por ti. Entonces también es como, si tú quieres hacer un eco de que tú existes y que tus preocupaciones y que lo que te interesa a ti debería tener un lugar, vota en elecciones de Congreso con ese sentido, para que esas personas en el Congreso vayan y pongan esa voz, esas temáticas, esa forma de liderazgo en el Congreso o en el control político, en oposición o en gobierno, y luego en presidencia también, primera vuelta. Tenemos dos grandes oportunidades. Y en segunda vuelta también, si no te representa, voto en blanco. Sí. Y justamente... Perdón, Saris, antes de que hagas la siguiente pregunta, me gustaría aprovechar para hacer la pedagogía para la gente que nos escucha, y es que si bien pueden votar por cualquier candidato en la consulta, pueden votar solamente por un candidato, ¿no? Porque he escuchado esa confusión, y es que como hay varias consultas, no es como que uno pueda elegir un candidato de cada consulta, sino que si eligen más de un candidato, pues es nulo, ¿no? Tienen que votar por un solo candidato en la consulta y tienen que pedir el tarjetón de las consultas. Sigue. Súper bien esa aclaración. Sí, para que no se vayan a anular los votos. Nosotros siempre solamente tenemos una posibilidad de una X. Sobre esa anulación y también sobre algunas opiniones que uno escucha pues en la calle o que ve en redes de que el voto no cambia nada o incluso que siempre están manipuladas las elecciones, pues yo sé, profe, que usted siempre ha sido como una gran defensora del sistema político colombiano en cuanto a su importancia y su importancia de mejorarlo, no de destruirlo completamente ni mucho menos, sino de ver sus bondades y ver sus defectos para trabajar sobre ello. Sin embargo, estamos en una... pues como un escenario político que se está hablando mucho sobre un fraude electoral y que pues incluso el gobierno, pues o sea, Gustavo Petro, nuestro actual presidente, el candidato Iván Cepeda han alertado sobre un posible fraude, que ya se había intentado hacer un fraude electoral cuando en las últimas elecciones, que se les habían perdido unos votos, y también hay pues otras alertas sobre el riesgo para ciertas poblaciones de votar, el aumento de amenazas a líderes sociales. También hay una noticia del Tiempo en que hay una alerta por un presunto fraude en el Guaviare con las curules de paz, ya que se vio un aumento como del 1.500% de las personas inscritas para la curule pues, en el Guaviare. Entonces, a mí me gustaría saber qué tanto peso le da a usted esas acusaciones de que estamos frente a un inminente fraude electoral, y también por qué se está hablando en estas elecciones de fraude electoral cuando se puede tener la percepción de que Colombia es un sistema político robusto en el que no se están destituyendo presidentes cada nada y los presidentes terminan su periodo, y el Congreso pues hace ya más de 20 años no ha entrado como antes, que prácticamente no funcionaba porque estamos en estado de emergencia, estado de excepción todo el tiempo. Entonces, ¿por qué justamente ahora que uno podría decir que la democracia colombiana ha avanzado, se dice que no, el fraude electoral ya va a ocurrir?
Sí, yo creo que eso es uno de los elementos más delicados en cualquier elección. Eh, y recuerdo que también pasó en la elección de 2018, en donde también se levantaron las mismas alarmas. Entonces voy a hablar más en clave de comunicación política en este aspecto, y de cómo esto puede ser una herramienta muy exitosa posteriormente en quien gane. ¿Sí? Para poner en duda las elecciones. Y nuevamente, tenemos lastimosamente ejemplos de lo que ha pasado en el norte cuando esto ha pasado, cuando una candidatura hace este tipo de sospecha, de generar ese tipo de sospecha. Entonces, sí, evidentemente, ya tú sabes, Sara, que hay un tema que a mí me apasiona mucho y es el tema del sistema electoral. Y creo que también ahí se necesitaría otro programa, Juan, para hacer pedagogía sobre el sistema electoral colombiano. En el tema de cuando también hubo un momento en 2018 en donde se decía que íbamos a terminar convertidos como Venezuela. Y yo decía, eso hace parte de una gran ignorancia de no conocer nuestro propio sistema electoral colombiano y cómo funciona el sistema electoral venezolano y las grandes brechas, ¿no? Y cómo ese sistema electoral venezolano tenía unas características y tiene todavía esas características que hacen muy permeable que pueda pasar lo que ya pasó. Entonces, que ahí es donde sí pasa la manipulación, pero no entro porque eso no es el tema acá. Entonces aquí la cuestión es el sistema electoral colombiano tiene un diseño que asegura que realmente la forma como se vote va a reflejar la configuración de esos ámbitos de representación, en este caso Congreso y Presidencia. ¿Qué es lo que pasa acá? El asunto es la administración de las elecciones, que es donde puede sembrarse cierta duda. Y entonces aquí yo resalto el papel tan importante que hacen ciertas organizaciones como la Misión de Observación Electoral, la MOE, hacer grandes procesos de movilización para hacer observación electoral por parte de ciudadanos. Y yo les llamo la atención y les invito a todas las personas que de pronto quieran hacer parte, es ad honorem, y tú estás todo el día en ciertas mesas de votación haciendo observación electoral, llevando, no intervienes porque no tenemos autoridad para intervenir, pero llevando la observación de todo lo que está pasando en los puestos de votación. Si hay movimientos de urnas que no deberían estar pasando, si están llegando muchas personas disque acompañadas para votar cuando eso no debería pasar. O sea, también es la parte de la conciencia como ciudadanía de que nosotros no podemos pretender de que voy a ir a acompañar a todos mis abuelitos a decirles cómo tienen que votar. A la urna solamente tiene que llegar una persona. No puedes llegar con tu sobrinito, con tu primito para... No. O sea, tu pedagogía y democracia, hazlo en tu casa, pero no está, porque hay unas formas en las que debería estar funcionando dentro de las mesas de votación con unas reglas muy claras, ¿sí? No debes estar ingresando con publicidad, ¿sí? Entonces la gente se enoja porque en la puerta le están diciendo quítese la gorra. Ah, pero esto es una democracia, sí, cariño, pero es que estamos ya en momento electoral, no es para seguir haciendo publicidad política y eso está reglamentado. Entonces también ahí es ese tipo de pequeños, esas pildoritas que nosotros nos creemos, hay reglas. Entonces, si tú eres una de las personas que dices, hay que disminuir y no quiero que haya fraude, haz parte y entonces no hagas cosas que ese día de elecciones no se debe hacer. No le estés preguntando al jurado de votación nada, porque el jurado de votación debe mantener un hermetismo y una profesionalidad que como cualquier ciudadano no la tenemos y estamos súper azarados ese día siendo jurados de votación y no sabemos manejar muchas situaciones porque hay personas que quieren justamente eso, ¿no? Estar probando y entonces empiezan a hacerle conversación al jurado. Si tú eres jurado de votación, cero conversación. Caballero, dama, aquí está. No, yo no estoy para responder ese tipo de preguntas. Si tiene alguna duda, remítase a la mesa central donde están las autoridades. Si tiene alguna queja, remítase a las autoridades que están allá en la mesa de votación y reporte ese delito que usted tiene.
que usted vio, entonces repórtelo allá. Yo no soy autoridad electoral. Entonces creo que ahí nos hace falta mucha pedagogía electoral en términos de que el fraude no solamente es en el momento del conteo, que además yo considero que es mucho el avance que ha habido en términos de la administración de las elecciones, cada vez más tecnificado, cada vez buscando que se eliminen esos quiebres de la entrega de información. Se han mejorado mucho los procesos y ojalá, a mí me encantaría que todos los ciudadanos pasáramos por ser jurados de votación para que experimentáramos la tristeza de tener que destruir tantos tarjetones porque la gente no acudió a las mesas. Entonces, claro, también es un asunto donde la gestión de las elecciones tiene que hacerse a partir de lo que ha pasado en las últimas elecciones y entonces en esa mesa usualmente, en ese puesto de votación usualmente han votado tantas personas, pues yo destino esa cantidad de votos. Me acuerdo que mucho que pasó acá en una elección local, en donde hubo una consulta interpartidista y llegaron más personas que de los tarjetones y es que la autoridad electoral no tiene forma de adivinar que van a llegar más personas de las que usualmente han votado en ese puesto de votación. Y ese día yo estaba presente y empezaban a gritarle a los jurados de votación que eran unos tramposos, que sacaran las tarjetones y era como, perdón, o sea, tú nunca vienes a votar y hoy te enojas porque no te tuvimos en cuenta. Entonces también hacen parte un poco de eso, de esa sensación. Y yo lo recordaba mucho, con mucho pesar me dolían las manos de romper y romper y romper tarjetones. Yo decía, qué pesar, o sea, qué es lo que nos está pasando como ciudadanía, que no acudimos a un derecho que fue muy peleado, y en el caso de las mujeres, que tardó tanto tiempo para llegar, y no estás acudiendo. Entonces yo creo que aquí es muy importante que ese presupuesto o esa hipótesis de que va a haber fraude también procede de toda esa historia que todavía cargamos, de que no creemos en nuestras instituciones, de que creemos que lo que pasó hace varias décadas atrás, muchas décadas atrás, pensar que las instituciones son exactamente iguales. Entonces creo que también hace parte de esa ignorancia y que nosotros como sociedad copiamos ese tipo de afirmaciones. Que sí creo que tenemos que ser muy juiciosos con el cumplimiento de esas reglas, cada una de nosotras, haciéndonos cargo de lo que nos corresponde. Creo que tampoco ese día deberíamos estarle diciendo a nadie, es que tú no deberías estar usando esa camiseta. No, tampoco, esto es un conflicto innecesario, ¿no? Van a haber autoridades que le van a hacer a esa persona que se le dé la vuelta a la camiseta. Y si nos toca como jurado de votación mantener todos los principios que nos dieron en esa instrucción, y las cosas se tienen que hacer así, que hay más votos que personas que asistieron, se hace todo el procedimiento, que ya contamos, lo siento, pero hay que meter todos los votos dentro de la urna y sacar uno aleatoriamente y destruirlo y nadie lo ve y ya está. Entonces creo que también hace parte de nuestra labor como ciudadanos y ciudadanas a las que nos toque la importante labor de ser jurados de votación, de cumplir cabalmente lo que se nos instruyó para nuestra labor. Ahí es donde también nosotros ponemos nuestro granito de arena para que no haya sospecha de fraude, ¿sí? Y tomarnos todo el tiempo. Sí, es un esfuerzo enorme, yo lo he hecho. Sí, termina uno saliendo a las 9, 10, 11 de la noche, sí, pero también es mi contribución para que no haya sospecha de fraude, porque yo luego voy a ir a contar afuera. Y entonces, si yo cuento lo que pasó en mi mesa y que yo tampoco fui capaz de ser responsable con cumplir el instructivo que me dieron para destruir correctamente los votos de más, pero cumplirlo paso a paso y mantenerme a la raya e ir a la mesa ahora sí me acabo de olvidar, la mesa que está haciendo como el proceso en cada puesto de votación de vigilancia. Yo tengo todas esas herramientas. Entonces también es como en nuestra condición de ciudadanía nos hacemos cargo, nos hacemos responsables. Todos podemos aportar a que ese fraude, esa posibilidad de fraude no suceda en el rol que vayamos a desempeñar ese día.
De acuerdo, sí, de acuerdo, y me parece muy importante y acepto la propuesta, lo tomo como una propuesta, todos esos capítulos pendientes que tenemos, siempre invitada a, pues, a hablar sobre esto. Nos quedan muchos temas pendientes que nos encantaría, sobre los que nos encantaría profundizar. Digamos que la profesora nos entiende y cuando a uno le gusta un tema, pues uno se puede quedar toda la mañana hablando de esto, pero para no agotar a la audiencia y tampoco a la invitada, no abusar de la confianza ya. Sí me gustaría cerrar pues diciéndoles que voten principalmente. Es como el cliché siempre, ¿no? De sí, voten, pero sí, vayan y voten. Si no van a votar por ningún candidato en la consulta, no lo pidan el tarjetón. Sí, sí, pues tienen que pedirlo, votar por uno nada más. Tengan presente lo que dice la profesora también de votar pues por propuestas, ¿no? Que también es otro cliché que siempre nos repiten y nos dicen desde que estamos pequeños, yo creo, y es que fíjense en qué realmente está proponiendo la persona, ¿no? No porque sea el vecino, porque es chévere o porque es por el que va a votar mi mamá, mi abuela, sino pues por lo que realmente la persona va a hacer. Muchas gracias a la profesora Adriana Ramírez Baracaldo. Muchas gracias por estar acá. Algo por decir para cerrar en un minuto. Ay, sí, como tú dices, a uno cuando le apasiona algo le encanta hablar mucho. Yo he tenido que ponerme el cronómetro acá para controlar y me ha costado. No, gracias a Sara, a ti Juan por la invitación. De pronto la reflexión final, la forma de la personalidad de esas candidaturas cuenta. Piénsatelo bien, le estás dando trabajo a alguien que va a gestionar la vida de millones de personas, millones de vidas. Sara. No, profe, también agradecerle muchísimo, pues el mensaje, por más cliché que sea, siempre es muy importante, participar activamente, tener en cuenta la opción de voto en blanco, no es un voto perdido, no es un voto que se le sume al candidato que más votos tiene, es un voto completamente diferente que tiene sus consecuencias y que pues también es una posición política y ciudadana y pues ojalá que se puedan hablar más sobre elecciones, considerar pues que estas también son muy importantes para las regiones y no, muchísimas gracias, profe. Bueno, muchas gracias. Gracias sobre todo a ustedes que nos están escuchando. Nosotros apuntamos siempre y tenemos un público sobre todo joven. Entonces sí, yo repito nuevamente que pues su acción importa. O sea, que ustedes vayan a votar sí importa, es muy, muy importante. Y sobre todo que lo hagan con conciencia, ¿no? Que sí piensen pues a la persona, como decía la profesora, a la que le van a dar trabajo y cuyas decisiones y emocionalidad y absolutamente todo como se levante cada día pues va a determinar el futuro de todos nosotros. Entonces sí es muy importante. Gracias por escucharnos de nuevo y atrévanse a pensar qué sería del mundo sin delirio.